¿Qué tal? Excelente día. De todo corazón esperamos que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien de salud. De verdad es un gusto que nos acompañen en esta ocasión. Esta transmisión forma parte de las actividades del mes de las personas mayores, que por cuestiones que ustedes ya conocen a la perfección, en esta ocasión las actividades, conferencias y festejos se están dando de manera virtual y las hemos denominado con mucho cariño para ustedes, Quédate en casa. En esta situación de contingencia queremos que no nos impida nada disfrutar y sobre todo que nada nos impida seguir aprendiendo. Hemos denominado, como les decía, esta serie de actividades del mes de las personas mayores, Contigo en casa, con mucho cariño para toda la vejez hidalguense. Ahora contamos con la presencia desde Argentina del doctor Ricardo Yacoub. A continuación haremos una reseña de su trayectoria. Él es doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Realizó el curso de posgrado La temática gerontológica y la investigación en ancianidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Posgrado en programa de actualización en psicoanálisis lacaniano. Es licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director de proyectos prejubilatorios en diversas instituciones. Dictado de cursos pre- y postjubilatorios en diversas instituciones. Director de proyectos comunitarios con adultos mayores, sobre todo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, entre otras prestigiosas instituciones. Asesor de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se desempeña como psicólogo clínico. Como actividad docente actual, es profesor asociado por concurso a cargo de la materia de Psicología de la Tercera Edad y Vejez en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Cátedra de Psicología de la Mediana Edad y Vejez en la carrera de especialización en gerontología comunitaria e institucional en la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar de la Plata. Profesor invitado en las universidades de Valparaíso, Universidad Nacional de México, Universidad Católica de Sao Paulo, Universidad de Puerto Rico, Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras. Es investigador en las universidades de Buenos Aires y Mar de la Plata, además de una amplia lista de publicaciones en revistas científicas y libros nacionales e internacionales. Es autor de material de divulgación científica en diversos diarios y revistas. Es un gran honor en esta ocasión para nosotros contar con la presencia desde Argentina del doctor Ricardo Yacoub. Recordemos que estamos conmemorando agosto, mes de las personas mayores 2020, y en esta ocasión, en un gran esfuerzo institucional, por supuesto, del licenciado gobernador Omar Fayad Meneses, del licenciado Daniel Jiménez Rojo, secretario de Desarrollo Social, y por supuesto del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores, traemos para ustedes esta conferencia virtual. Pues sin más preámbulo, con ustedes el doctor Ricardo Yacoub. Muchísimas gracias, Isela, muchísimas gracias, Freddy, gracias a todos los que hicieron posible este encuentro, estar un ratito en México, que para todo argentino, que para todos es una alegría poder compartir. Yo les comentaba que hace algunos años tuve la suerte de estar en Hidalgo, en Pachuca, disfruté no solo de la belleza de los pueblos mágicos, que recuerdo con enorme placer, y además de la comida maravillosa, que esto sí que no, este encuentro virtual no vamos a poder saborear todas esas exquisiteces que ustedes tienen. Así que la verdad que es una alegría para mí poder compartir, poder traer algo de lo que estoy investigando, de lo que estoy trabajando, pero básicamente
vamos a hacer una charla que se parezca más a un encuentro donde les cuento cosas. Vamos a tratar de que de ser claros para que ustedes también puedan llevarse cosas que les sean útiles. Yo cada vez más, a medida que uno va envejeciendo, creo que el saber no es ni una postura, ni el saber es un lugar de prestigio. El saber es un lugar para transformar la sociedad, para transformar a cada uno de nosotros, y aprendiendo creo que podemos transformarnos. Entonces, me voy a dar una pequeña ayuda, y también ayuda para que ustedes puedan aprender más, porque creo que el PowerPoint nos sirve para esto. Y vamos a hablar de lo que llamamos la potencia psicológica de los mayores. Y fíjense qué imagen, ¿no? Qué imagen de estos señores y señoras que, que están corriendo, y esta es una foto real, sacada creo que en Buenos Aires, porque cada vez hay más personas que hacen maratonismo, adultas mayores, y cada vez son como elevan más las edades, y creo que más allá de la potencia física que han desarrollado estas personas, muchas de ellas personas que nunca en su vida habían hecho esto, hay una potencia psicológica de alguien que dice, yo también puedo, yo me animo, y yo lo puedo practicar y tratar de encontrarle la vuelta a esto que en algún momento parecía algo de los jóvenes. Tuvimos un campeón en Argentina del grupo de los 90 años, que en algún momento el gobierno lo llevó por todo el país a buscar a personas a que se animen, y por eso tenemos ahora un equipo muy grande de gente muy, muy vieja, 80, 90, que están corriendo y que pueden encontrar esta potencia que vuelvo a decir, corporal. La potencia se va haciendo corporal en la medida de que hay un sujeto o una persona, un ser humano, que sale de muchas de las creencias negativas acerca de la vejez, que ya no se puede, que ya no se hace, etcétera, etcétera, y se animaron a algo distinto. Entonces, vamos a empezar con el contexto en el cual estamos todos, que es el del COVID, ¿no? Y este quedarse en casa, que es la misma frase que estamos utilizando en Argentina para que nadie pierda esta disciplina por un lado, pero también esta conciencia de que nos queremos a todos, y que queremos que sigamos juntos. Entonces, en este sentido, cuidarnos implica saber que nos vamos a encontrar de vuelta ahora por este medio. Seguramente en unos meses vamos a poder encontrarnos todos juntos cara a cara, saludarnos, abrazarnos, como se utiliza en nuestros países donde la afectividad es muy fuerte. Entonces, sabemos que hoy ser mayor implica más riesgos físicos. Sin embargo, lo que quiero traerles en principio es algo que pudimos ver en distintos países donde investigamos esto, de que no significa el riesgo físico, el riesgo psicológico. ¿Qué significa? Que encontramos, y venimos encontrando hace varias décadas, que los adultos mayores tienen recursos psicológicos para afrontar situaciones tan adversas como estas, de una manera muy, muy positiva. Y voy a tratar de contarles de una manera muy amplia hoy para poder recorrer temas y ver de qué manera podemos explicar esta potencia psicológica de los mayores. Sabemos que cada uno toma caminos distintos ante situaciones difíciles. A veces nos aferramos demasiado a lo que ya conocemos por temor a encarar cosas nuevas, pero a veces cuando las situaciones son muy distintas como esta, nos animamos a dar saltos, ¿no? Hay mucha gente que se animó a la tecnología, que no se animaba, y que quizás esto de estar mirando este video les parezca que es algo novedoso en su vida, y que y quizás si no hubiese sido por la presión que significa el quedarse en casa y querer estar en contacto con los seres queridos, quizás muchas de estas cosas no hubiesen sido posibles. Entonces, todo esto pone a prueba nuestros recursos, y esto me parece que es
un factor maravilloso que tiene el ser humano y que hoy damos en llamar resiliencia o tiene varios nombres a nivel científico, pero que básicamente lo que nos habilita es a pensar de qué manera eso que durante tanto tiempo se habló de la experiencia, ¿no? De que uno acumuló experiencias, y la palabra experiencia es un término a veces equívoco, ¿no? Porque sabemos que mi experiencia no es del todo transmisible al otro, que quizás el otro vivió, fue por otro lado, tuvo otra trayectoria, y esa experiencia no siempre le sirve al otro de la misma manera, o a veces cambian los mecanismos en los cuales se hacen las cosas, y uno pudo haber tenido mucha experiencia laboral, pero resulta que trajeron una nueva tecnología y esa experiencia ya no es la misma. Hay experiencias laborales que siguen siendo muy útiles y esto no lo vamos a desdeñar, pero hay algo que es central en la experiencia y que es haber aprendido a sortear obstáculos en la vida. Y de esto, por más que esta situación de la pandemia sea radicalmente nueva para muchos de nosotros, en realidad sabemos que hubo cosas que se le asemejaron, cosas como por ejemplo la polio, seguramente acaba de haber mayores, por lo menos en Argentina en los años 50, hubo una epidemia de polio que fue tremenda, pero también sabemos que hubo muchas dificultades en la vida, en las cuales pensamos que íbamos a terminar abatidos, que no íbamos a poder enfrentarlas, y que después las cosas se van ordenando, ¿no? Las cosas se van pudiendo manejar, y a veces esta desesperación que nos agarra por tratar de controlar la situación inmediatamente o tratar de predecir cómo va a ser el decurso de todo esto, cuando sabemos que si hay algo que trajo la pandemia es incertidumbre. No sabemos muy bien cómo sigue, no sabemos cuándo llega la vacuna, por más que ya la tenemos muchísimo más cerca, pero sabemos que a veces tenemos que tener esto que se aprende con la vida, que es saber esperar y saber ser tolerantes. Y esto voy a hablar dentro de un ratito sobre esto porque fue algo que hallamos en la gente mayor y que no lo hallamos en gente más joven. Entonces, el objetivo de hoy es poder pensar por qué en tantos países donde el adulto mayor estaba en una zona de riesgo más fuerte, ¿por qué pudieron tener mayor capacidad de afrontamiento o mejores mecanismos de afrontamiento que gente más joven? Y voy a contar con algunas investigaciones hechas en España, en Italia, pero básicamente la nuestra que hicimos en mi país. Entonces, los mayores en cuarentena. Hubo muchísimas investigaciones que se hicieron que mostraron que en esta cuarentena las personas más jóvenes empezaron a tomar más alcohol, empezaron incluso a drogarse más, eh, tienen problemas serios del sueño, tienen problemas incluso a nivel de la sexualidad, es decir, que hubo muchísima más angustia, muchísima más depresión que en las personas mayores. Entonces, esto que muchas investigaciones, vuelvo a insistir, de diversos países en el mundo, mostraron esto, nos llevó a hacer una investigación mucho más exhaustiva, con 800 personas, todas ellas mayores, donde la pregunta nuestra era cómo lo iban manejando. En principio lo que nos sorprendió es que la gente había salido muy poco porque había entendido de que estaba en una situación de riesgo. Pero esa situación de quedarse en la casa no la vivían tan dramáticamente como otros. No era que no les pesaba, no es que hay gente que no la vivió con cierto pesar, con extrañar, por ejemplo, algo que decían que extrañaba mucho era abrazar a los nietos, que muchos los veían a través del Zoom, a través de todas estas tecnologías, pero le faltaba ese acercamiento más carnal, más emotivo, pero que sin embargo tuvieron la capacidad de encontrarle, nosotros decimos, una vuelta que significa encontrarle un nuevo sentido al abrazo, un nuevo sentido al beso, un nuevo sentido al cariño, de que hay otras formas de transmitir. Por otro lado, lo que nos dijeron, y en esto hay algo de lo que ya medianamente transmitimos, que tiene que ver con la comunicación. Nosotros nos imaginamos que las personas mayores, incluso en Argentina, la mayoría de las personas mayores viven solas o con su pareja, no con la familia.
la mayoría de estas personas que vivían solas no se sentían incomunicadas. ¿Por qué? Porque hablaban por teléfono, porque se animaron al WhatsApp, porque se animaron al Zoom, entonces sentían que estaban muy en contacto y que habían aprovechado muchas de las cosas que están haciendo este grupo, que justamente llegar a las casas de ustedes a partir de estas tecnologías y a partir de cursos, y que están aprovechando lo que había, lo que tenían, y en vez de quedarse enojados porque esto le estaba impidiendo encontrarse con los amigos, con la familia, con los talleres a los cuales iban, habían encontrado alternativas posibles. También muchos destacaron que pudieron aprender, y en este caso repito lo que decía antes, pudieron dar un salto a la tecnología, pudieron animarse, pudieron aprender o reaprender cosas. Por ejemplo, muchas mujeres mayores, que en Argentina es muy habitual que las mujeres mayores digan, no quiero cocinar más, ya cociné mucho en mi vida, lo cociné obligado, tenía que hacer para todos. Bueno, muchas contaban que volvieron a conectarse de una manera placentera con el cocinar, con el hacerse cosas ricas, con el poder disfrutar, y disfrutar de incluso de darle comida al otro. Eh, y, y, en alguna medida algo que a nosotros nos impactó y que como psicólogos le dimos mucha importancia, tuvo que ver con el registro emocional. Hubo algo que nos llamó la atención cuando le preguntamos, ¿ustedes se aburren? Que nos imaginábamos que todos iban a decir, sí, nos aburrimos mucho, estamos encerrados. La mayoría nos dijo, no nos aburrimos. Y después cuando le preguntaban, ¿pero ustedes se divierten? La mayoría nos dijo, sí nos divertimos. Esto puede tener que ver con qué? Con que los mayores están más acostumbrados que los jóvenes a estar más tiempo en la casa. Entonces esto podría ser una explicación. ¿Pero con esto basta? No, no basta. En alguna medida, los adultos mayores lo que vimos es que contaban estas dos palabras que yo les conté, que les dije recién, que había que poner paciencia, ¿eh? Había que ser tolerante con esto que estaba pasando y que había que ponerle mucho buen humor. ¿Buen humor para qué? Para poder sobrepasar estas situaciones de tensión, de dificultad y poder aprovecharlas al máximo. Incluso, más allá de esto, cuando le preguntamos si sentía ansioso, nos decían poco, poco o medio, ¿no? Porque sentían que podían estar más vulnerables, les preocupaban los noticieros, cosa que muchos argentinos han dejado de mirar noticieros, especialmente gente mayor, porque lo único que sienten es que le traen preocupación. Pero cuando le preguntábamos si tenía miedo a esto que estaba pasando, la mayoría nos dijo que no, que tenían precaución, que extremaban las conductas de higiene, de protección, pero que en términos generales no tenían miedo. Sin embargo, no se descuidaban. No es que decían no tengo miedo y hago lo que se me da la gana. No, se cuidaban igual, pero que en realidad podían tener un apoyo emocional más fuerte que otros grupos etarios. Y esto lo que nos dio es a pensar en algo que hace bastantes años venimos investigando, en Estados Unidos especialmente, pero en distintos lugares del mundo y en Argentina, el grupo de mi cátedra en la facultad lo venimos investigando, que tiene que ver por qué los mayores tienen esta capacidad de resistencia y esta capacidad no solo de resistencia, sino de poder encontrar lo bueno en lo que no es tan bueno, encontrar lo bueno en lo que puede ser negativo. Y ustedes me dirán, pero yo conozco mucha gente que no es así. Así es. No todos los adultos mayores son así. Pero las investigaciones, lo que nos dan cuenta es de que es más habitual que los mayores puedan manejar emocionalmente las cuestiones negativas que las personas más jóvenes. Y ahora vamos a explicarlo mejor. Entonces, saliendo un poquito de la cuarentena, de la pandemia, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con qué les pasa a los mayores. En principio, mucha gente nos preguntamos si es posible el envejecimiento positivo. Cuando hablamos de envejecimiento positivo, algunos llaman exitoso, otros activo. Yo prefiero hablar de positivo por razones que son más amplias, más complejas, pero que en realidad valoro mucho el envejecimiento exitoso como noción, el activo, pero creo que el positivo implica que básicamente no significa que todo sea bueno,
sino que en alguna medida lo que apela es a esa capacidad de resiliencia que tiene el ser humano, que significa esa capacidad que tenemos de salir de situaciones difíciles de la vida. Y esto no solo le pasa a los mayores, estamos hablando de que esto es un capital psicológico que tiene el ser humano, que hace que incluso ante situaciones tan penosas como algunas enfermedades, como la parálisis cerebral, que puede, digo, han hecho investigaciones en universidades muy importantes americanas, donde finalmente la gente le encuentra el gusto a la vida a pesar de la dificultad. Y esto me parece es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, una buena vida no significa, digo, nadie puede decir que no experimentó cosas negativas, que no experimentó situaciones difíciles, que no experimentó desafíos, pero justamente la buena vida implica en saber darle una interpretación positiva y valiosa a lo que nos está pasando. Y estas interpretaciones no dependen solamente de uno, dependen también de una sociedad. Es decir, una sociedad nos puede dar la posibilidad de pensar que este señor que está corriendo es tan válido como el otro joven que está corriendo. A veces cuando tenemos sociedades que discriminan negativamente a los mayores o los dejan en márgenes como de un costado, como que la vida ya hubiese pasado, seguramente retomar nuestra propia vida con valor es más difícil. Pero de todas maneras, hay algo que tiene que ver con esta evaluación que hacemos sobre nuestra vida, que es fundamental para poder interpretar que a veces pasar por situaciones tan dramáticas como esta de la pandemia puede dejarnos cosas muy positivas y podemos aprender mucho de esto. Hay unos investigadores, amigos, que viven en Canadá, que dicen que hay una sabiduría ordinaria, que a mí me gusta este concepto. ¿Por qué? Porque ellos dicen algo que es muy cierto, de la felicidad todos la queremos, pero no aprendemos mucho, simplemente la disfrutamos. De las situaciones difíciles, tenemos que hacer un esfuerzo psicológico para poder interpretarlas, para poder tratarlas, para poder superarlas, en las cuales aprendemos mucho. Y esto también es un valor para el ser humano. Entonces, así como queremos disfrutar de la vida tal cual es, también tenemos que saber incluir esto, que a veces lamentablemente los medios lo tapan, ¿no? Parece que la vida tiene que ser simplemente feliz, y la vida no es simplemente feliz. La vida es todo esto donde una mujer pare con un poco de dolor, pero tiene la maravilla de tener un hijo, donde sabemos que hay un montón de situaciones que van a ser complejas, pero que tienen un buen resultado. Entonces, lamentablemente, mucha de nuestra sociedad se enfocó, cuando hablaba de los mayores, en los déficits. Durante muchísimos años, la única investigación que había era sobre los aspectos negativos, sobre el deterioro biológico. Y fíjense que cuando hablamos de vejez, parece que todo el mundo habla sobre deterioro, sobre senilidad, sobre enfermedad, cuando en realidad hoy estamos viendo todos estos enfoques que nos muestran que si salimos de las generalizaciones, si salimos de los prejuicios, ¿qué significa un prejuicio? Una creencia falsa de la realidad, nos encontramos con que los mayores tienen recursos enormes y que justamente esta sociedad está empezando a enfocarlos, a verlos y a poder habilitar el mayor nivel de disfrute y de logro en esta etapa de la vida. Entonces, sabemos que la soledad y el aislamiento son situaciones que ponen a prueba un sujeto a lo largo de toda la vida. Sabemos que, quiero definir muy brevemente, la soledad es la percepción subjetiva y nos puede pasar viviendo con nuestra familia. El aislamiento concretamente tiene que ver con estar sin ver a otra gente o sin estar en contacto con otra gente, también durante mucho tiempo, en la cual lo que podemos ver es que una y otra traen consecuencias muy negativas. Hoy estamos viendo el potencial de morbilidad, es decir, de enfermedad e incluso de muerte que tienen una y otra. Cuando hablamos de morbilidad y enfermedad, por ejemplo, la soledad
tiene mucho que ver con largos periodos de soledad, nos generan tal nivel de estrés, de miedo, de dificultades que se van acumulando que hoy se asocian con la enfermedad de Alzheimer. Esto es un dato que apareció en los últimos 2 años y cada vez tiene más, se está afirmando más científicamente. El aislamiento tiene que ver con pérdida de memoria, el aislamiento tiene que ver con depresión, es decir, hay muchísimas situaciones que están asociadas con esto. Entonces, ¿más en los mayores que en otros grupos? Probablemente. ¿Pero por qué? Porque sabemos que la viudez es uno de los principales factores que puede generar una sensación de soledad o una vivencia afectiva de aislamiento. Y por eso debemos como sociedad prepararnos para que la viudez sea una experiencia más apoyada. Últimamente dejamos muy solos a la gente, más allá que México para todos nosotros es el referente de una relación con la muerte distinta, sin tanto miedo, sin tanto drama, con todavía, hace poco estuve en México donde todavía se hace la novena, es decir, experiencias de acompañamiento, pero seguramente no es en todo el país que se da así, y creo que tenemos que tener en cuenta que hay situaciones puntuales. La jubilación, por ejemplo, nos deja más solos. ¿Por qué? Porque perdemos el ámbito de contacto con los otros. Los problemas de oído nos dejan muy solos, porque no escuchamos, y a veces las personas mayores tienen dificultades en utilizar el audífono, y a veces nosotros no le damos espacio para que la gente aprenda, se acostumbre, desarrolle una capacidad cerebral de aceptar ese audífono, y todo esto genera mayores dificultades. Y finalmente las dificultades motrices, que también pueden generar mayores dificultades, y por eso estos medios que estamos encontrando pueden ser de extrema utilidad para evitar esto. Sin embargo, hoy lo que vemos es que el adulto mayor no tiene como único espacio de apoyo la familia, y sabemos que ha cambiado mucho la relación con la familia en el mundo. Es decir, antes el adulto mayor iba a vivir con su familia, o la familia iba a vivir con él. Hoy no es tan habitual esto, lo cual no significa que esté solo. Y en alguna medida lo que estamos viendo es que hay cada vez más mayores que aprovechan los espacios grupales, los talleres, las universidades, es decir, los viajes, las salidas. Hay un montón de espacios que tienen que ver, además de con el aprovechar en la educación, en la amistad, las redes sociales, básicamente tienen que ver con esta maravilla que es sentirse parte de un grupo, que es sentirse escuchado, que es algo que una investigadora, Saranson, dice es el sentido psicológico de comunidad. ¿Qué significa? Que me siento parte de algo, que no siento que estoy desarraigado, solo, estresado, con miedo, sino que me siento parte de un grupo, de un espacio que me da un lugar, y me hace sentir, vuelvo a repetir, parte de. Y a veces esto no significa que tengamos 1 millón de amigos como cantaba un cantante brasilero. A veces más es menos. ¿Qué significa? Significa que a veces podemos tener algunos amigos, y hay un investigadora norteamericana, se llama Cartensen, que dice que las personas mayores eligen mejor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y vamos a hablar más adelante porque esta investigadora trae cosas muy valiosas en relación a la potencia psicológica. Dice que el adulto mayor puede tener muchos contactos, pero amigos elige pocos. ¿Por qué? Porque ella dice, cuando sabemos que quizás no tenemos la misma capacidad para ir de un lugar a otro, de pasarla con 100.000 amigos, o cuando sabemos que no nos queda tanto tiempo en la vida, tratamos de aprovecharlos con los que más rédito nos dan, es decir, con los que sabemos que la vamos a pasar mejor. Y en este sentido hay muchos mayores que te dicen, yo con tal no lo quiero ver más porque no me hace bien. Yo con tal prefiero encontrarme, con tal prefiero no encontrarme. ¿Por qué? Porque hay una elección más cuidadosa y en alguna medida más positiva. Es decir, a veces tenemos contactos sociales porque debemos, porque lo que sea, y de repente llega un momento donde uno dice, basta de tanta impostura y prefiero dedicarme a lo que realmente quiero. Entonces, no es que no es que en realidad no se relacionan. Yo trabajo muchísimo con grandes grupos de mayores que a veces me dicen,
sí, esta gente yo las quiero, pero no son mis amigos, son compañeros. Mi amiga es tal, y con mi amiga yo sé que puedo llamarle y sé que me va a ayudar. Entonces, parte de la experiencia de la que hablábamos nos permite también distinguir quién realmente es una persona que me va a ayudar, cuidar, proteger y quién quizás puede ser alguien para pasar un rato nomás. Y en este sentido, seguimos con esta autora, Laura Cartensen, pero también con otros autores que en este momento nos están mostrando algo que es muy llamativo. ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo es algo de lo que yo vi en esta investigación sobre la pandemia, que los mayores manejan mejor las emociones frente a la adversidad. Esto que antes hubiesen dicho la gente, pero no es así, o a mi mamá o a mi abuela no le cuento que falleció tal porque se va a poner muy mal, o porque son más países que son más frágiles, etcétera, etcétera, falso, falso. ¿Eh? Entonces, lo que sí nos vamos a encontrar, y esta autora dice, es que cuando una persona eh, sabe que no le quedan tantos años de vida, y acá, aunque parezca duro, no quiere decir que nos vamos a morir mañana, ni pasado, ni el año que viene, sino que sabemos que el relojito ya empieza a contar un poco lo que me queda. Yo que tengo 54, yo también ya empecé a contar a veces un poco y digo, che, pero ¿valdrá la pena todas estas cosas? Me meteré en tantas cuestiones que no sé si me van a servir. ¿Por qué no voy más hacia lo seguro? Bueno, lo que dice un poco Laura Cartens es que los adultos mayores hacen esto. En alguna medida tratan de disfrutar al máximo lo que tienen, porque saben que no todo está disponible, que cierto sentido de finitud, es decir, justamente de que la vida no es eterna, hace que aprovechemos mucho todo. Yo me acuerdo que una vez salía en un grupo con mayores y la verdad es que a mí me sorprendía porque lo que hacíamos era de un nivel de placer y de disfrute que no tenía ninguna relación con lo que yo vivía, lo que había vivido con grupos más jóvenes, que cuando era más chico trabajé con adolescentes, y donde rápidamente se aburrían, donde rápidamente la pasaban mal, etcétera, etcétera. Y una señora me dijo, ¿sabes lo que pasa? Nosotros disfrutamos todo tanto porque no me queda tanto hilo en el ovillo. Entonces, eso hace a una capacidad de disfrute muy grande. Y esto lleva a muchísimas investigaciones que los hartaría, pero quiero contarle algunas. Eh, Nos vienen a robar. ¿Mm? Esto, y fíjense cómo el mito de que el adulto mayor es más débil, etcétera, etcétera. Fíjense, les cuento una investigación que ellos hicieron. Les vienen a robar a gente joven y a gente mayor. Al rato los interrogan cómo están y todos están con un nivel de alteración muy grande. Al otro día van a interrogarlos y el adulto mayor ya tiene una interpretación más positiva que los adultos más jóvenes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque justamente este control emocional lo que hace es que traten de frenar ciertas cuestiones muy negativas, y que puedan encontrarle una vuelta, encontrar una solución. Entonces, en este sentido, también lo que encuentran estos investigadores es que los adultos mayores pueden registrar las emociones con una mayor, no solo claridad, sino mayor extensión. Hicieron una experiencia muy interesante que era ponerle a personas de distintas edades una especie de beeper donde uno podía ir calificando las emociones. Los que pudieron calificar las emociones de una manera más amplia y más rica fueron los adultos mayores. Entonces, creo que en los últimos tiempos estamos encontrando tanta riqueza a este nivel que nos sorprende. Y le puedo decir que todo esto nosotros lo estamos investigando también en la Argentina con los mismos resultados. Entonces, incluso hay una investigación en el MIT, con un instituto tecnológico de Massachusetts, donde en realidad investigan cosas de muy alto nivel, donde hay un investigador que está haciendo pasar por el escáner, es decir, registra qué le pasa en el cerebro a una persona más joven y a una persona más vieja. Entonces hay una investigación que dice que le mostraron dos imágenes a jóvenes y viejos,
una de un animal muerto y la otra de un helado. Se los muestran a los dos y lo que ven es que en las personas jóvenes inmediatamente van a registrar el animal muerto y las personas mayores miran las dos y van rápidamente al helado. Entonces, a partir de esto viene el escáner y lo que empiezan a ver es que los mayores, esto es una investigación todavía pequeña, pero lo que empieza a indicar es que los mayores tienen más control y esto se ve en que alojan las emociones o estos controles emocionales más a nivel de la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada del cerebro, mientras que en los mayores lo alojan en zonas de mayor disruptividad emocional, como la amígdala, es decir, donde aparece el miedo, donde aparecen emociones mucho más disruptivas. Entonces, todo esto permite incluso derribar otro mito. Los mayores tienen más depresiones. Es cierto que, comparados con el grupo de los mayores, la patología mental que más aparece es la depresión. Pero lo que tenemos que agregar es que los mayores tienen menor patología mental, es decir, tienen más salud mental que el resto de las personas. La única, por ejemplo, la única fobia que aparece más es la agorafobia, el miedo a los espacios externos. ¿Por qué? Y porque muchas veces la fragilidad física hace que el espacio externo sea más temible. Pero en términos generales hay muchas menos afecciones psicológicas, salvo aquellas de tinte neuropsicológico que no tienen que ver con el control, la capacidad mental, sino con un deterioro que se produce más habitualmente con la edad. Pero todo esto lo que nos permite, incluso lo que cuenta esta autora y que define como mayor patetismo, es que los mayores pueden sentir las emociones con mayor intensidad, pero al mismo tiempo pueden discriminarlas. Entonces, encontramos que un mayor puede tener síntomas depresivos, por ejemplo, estar contando una situación difícil y ponerse a llorar, pero al ratito pasa a otra situación y se mata de risa. Esto en los mayores, en la gente más joven, incluso en los adultos de mediana edad, nos cuesta mucho llorar. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces muy metidos en el trabajo, en cosas que no nos permiten conectarnos emocionalmente, pero lo que aparece en las investigaciones es que justamente cuando una persona más joven se deprime, es más difícil que pueda regular esta emoción y volver a una situación de cierta normalidad o de afabilidad. Entonces, repito, los mayores pueden conectarse más con las emociones y a veces creemos que están deprimidos, pero esto no significa que una persona se larga a llorar ante una situación de emoción, no significa que esté deprimido, significa que puede ir hacia esa emoción, pero el rato, si lo conectamos con algo o si se conecta con algo más positivo, puede reírse, entonces el tránsito emocional parece ser más amplio y más diferenciado. ¿Mm? Y esto genera que haya menos depresiones severas. Esto es un dato con mucha evidencia científica. Todo esto da lugar a la paradoja de la vejez. Este concepto de dos personas que tienen apellidos dificilísimos, Mrozek y Shapiro, y que fue analizado por todos los investigadores actuales, lo que ellos dicen es, ¿cómo puede ser que habiendo más fallas físicas, más situaciones complejas como la viudez o como ciertas pérdidas cognitivas, y ciertos cambios sociales que a veces no son más positivos, no son tan positivos porque sabemos que esta sociedad todavía no termina de darle el lugar que merecen los mayores, ¿cómo puede ser que el nivel de bienestar subjetivo y felicidad sea tan alto? Entonces, sobre esta paradoja, que me parece una bellísima paradoja para trabajar, para pensar, les quiero contar algunas investigaciones. Primero, veníamos viendo desde los años 70 que el bienestar subjetivo no disminuye con el paso del tiempo, lo cual era una sorpresa. ¿Por qué? Porque en realidad todos esperábamos que los mayores estén tristes. Esto lamentablemente todavía es la suposición. Hace más o menos 10 años venimos porque en algún punto yo me incluí en una investigación en Argentina,
que también se hizo, pero que son investigaciones a nivel mundial, en la cual también está México, donde se investigó cuáles eran las edades más felices. Me gustaría que todos los que están escuchando allí se pongan a pensar cuáles son las edades más felices. Seguramente muchos van a decir la niñez. Bueno, la niñez en términos generales no es una edad tan feliz. ¿Por qué? Porque hay algunos que tuvieron la suerte de tener una familia buena, un colegio, situaciones, pero en términos generales es una edad en la cual uno se percibe más frágil, más dependiente. Entonces, en términos generales no fue categorizada como una edad tan feliz. La primera edad donde surge el pico en más de, les digo este número, más de 3 millones de personas en el mundo que fueron encuestadas, fue a más o menos a los 20 años, entre los 18 y los 21 aproximadamente. Fíjense que los 18 y los 21 es la edad de los descubrimientos, de la conquista, del amor, del sexo, de tantas cosas que uno empieza como a vivenciar más autónomamente. Y luego, llamativamente, y esto, podemos después cuestionar algunas de estas cuestiones, pero empieza a bajar. Cuando empezamos a tomar muchas responsabilidades, el trabajo, el casamiento, los hijos, por más que nos dé mucho orgullo, mucho amor, en alguna medida empezamos a sentir que nuestra vida está muy exigida, muy demandada por muchos otros, y la felicidad empieza a bajar. Y el punto más bajo de nuestra felicidad es a los 50. O sea que yo más o menos estoy en el peor momento a este nivel. Pero tengo la suerte de saber que lo que viene es en aumento. ¿Por qué? Porque la segunda edad donde se llega a la felicidad de los 20 años, salvo que haya alguna situación excepcional a nivel de la salud o de pobreza o lo que fuese, va a ser a los 70 años. Es decir, los 20 y los 70 años son las dos edades que en el mundo, y con esto quizás a muchos no les interese, pero a los que estamos en ciencia, cuando una investigación se corrobora muchas veces, significa que tiene un valor de verdad muchísimo mayor, especialmente en ciencias sociales y con algo que parece tan etéreo como es la felicidad, pero sin embargo estamos llevando a niveles de confirmación muy altos en relación a esta temática. Entonces, los 70 años seguramente no es la misma felicidad que a los 20. No significa que, que no sean igualmente felices, significa que uno evalúa la felicidad por otras cuestiones. A los 20 uno parece querer comerse el mundo y a los 70 uno tiene una posición mucho más cauta, mucho más sabia, podríamos decir. ¿Sabia en qué sentido? En que en alguna medida sabemos nuestros límites, sabemos los límites del mundo, a veces no nos enojamos con cosas que ya sabemos que son, a veces evaluamos, y todas estas son definiciones de sabiduría a nivel científica, evaluamos más las cosas desde nosotros mismos desde lo que debería ser. Muchas veces cuando somos jóvenes estamos muy empeñados en grandes ideales que a veces nos ilusionan mucho, pero también nos desilusionan mucho. Y creo que en alguna medida con la edad, y esto creo que ya me incluyo desde la mediana edad, estamos un poquito más desilusionados, lo cual no significa que no tengamos ganas, entusiasmo, deseo, pero sabiendo que hay límites, sabiendo que esa idea de la eterna felicidad no fue ni será, lo cual no significa que no la podamos pasar muy bien. Hay una historia que yo siempre cuento que me encanta y la cuento un poco como digresión. Un señor va a visitar un rabino porque está muy mal y le dice, rabino, me llevo mal con mi señora, con mis hijos, los negocios me andan mal, todo me anda mal. Entonces el rabino lo mira y le dice, con este gesto, ya va a pasar, ¿no? Bajando la mano como diciendo, ya va a pasar. El señor se va y dice, para esto vine a ver al rabino. Bueno, se va a su casa enojado, qué sé yo, pero al tiempo ve que las cosas van pasando, que la relación con la señora mejora, con los hijos también, que los negocios van mejor. Entonces él dice, yo tengo que ir a decirle esto al rabino y agradecerle lo que él hizo por mí. Va a ver al rabino, le cuenta todo esto que yo les dije,
el rabino lo mira y le dice con el mismo gesto, ya va a pasar. ¿Qué significa? Que si aprendemos algo, es a no ser ilusos. ¿Ilusos qué significa? No es no tener algún tipo de sueño, pero sueños más realizables. A veces somos prisioneros de una ilusión que nos lleva a que nada sea comparable con la ilusión. Y esto nos deja tristes, nos deja desilusionados. Entonces creo que en este punto ubicaría esta paradoja de la vejez donde hay algo del orden de lo psicológico que empieza a tener una potencia justamente en esto, y vuelvo al término experiencia, porque estas cosas no se aprenden porque yo se los cuente, se aprenden porque tuvimos experiencias que nos marcaron, experiencias donde yo creí y donde yo dejé de creer, experiencias a veces dolorosas, pero que me dejaron como enseñanza que hay algo que no es tan manejable en la vida, lo cual no significa que yo pierda el control y el entusiasmo por las cosas. Y acá hay otra cuestión que también nos hicieron creer durante mucho tiempo que el erotismo no estaba. Y fíjense qué hermoso beso ese que nos está mostrando esta imagen. Durante mucho tiempo se pensó y se analizó lo que era el declive de la sexualidad, lo que eran las dificultades en la erección, las dificultades en la lubricación, los dolores, todo esto que tenía que ver con el orden de la dificultad. Posteriormente empezamos a ver que muchas de estas investigaciones respondían a criterios más reducidos de lo que suponíamos, porque hoy nos están mostrando las investigaciones que la mayoría de los mayores sí sigue teniendo capacidad sexual, pero también empezamos a abrir nuestra mirada, empezamos a pensar que hay algo que tiene que ver con el erotismo, que va mucho más allá que la sexualidad o la genitalidad. El erotismo tiene que ver con este arte que también se va aprendiendo y se va aprendiendo con la vida y que se disfruta de muy diversas maneras. El erotismo, y en esto también tenemos mucha investigación, los que me conocen saben que tengo un libro sobre esto y siempre en la cátedra hacemos alguna investigación sobre este tema que me parece fundamental, no porque sea el tema central en la vida, para algunos sí, para otros no, sino porque fue uno de los temas más menoscabados en relación a los mayores, que la gente menos imagina, que todavía cuando la gente ve este beso, la gente se sorprende y piensan, pero todavía es posible, no, a mí me pasa con mis alumnos en la Facultad de Psicología que están por recibirse de psicólogos y cuando empezamos la clase de erotismo con una película alemana que empieza con una relación sexual muy linda, los casi psicólogos dicen, uy, pero no sabía que había sexualidad en la vejez. Increíble, una vergüenza. Pero bueno, nos pasa todavía porque estamos en sociedades que hay mucha represión con respecto a esta temática. Entonces, el erotismo tiene que ver con el despliegue maravilloso y que alguien que lo escribió mejor que nadie, que es Octavio Paz, su poeta, dijo que es esta capacidad del ser humano que transforma lo biológico en algo mucho más rico y mucho más fuerte. Entonces, nosotros podemos ver que en ese beso, donde no hay una relación genital, hay mucho erotismo. Y hay desde un erotismo que es biológico, porque los labios tienen unos receptores increíbles a nivel de lo que es el erotismo, y por eso en general empezamos besándonos antes de llegar a cualquier relación genital, que en la emoción que puede haber en esto, el calor, el sentir a la persona que uno le gusta, que uno puede amar, puede haber de todo, pero también el erotismo está en el oído. Una señora hace algún tiempo en una investigación nos decía que ella tenía el punto G ahora en el oído. ¿Por qué? Porque le gustaba que le digan cosas lindas y que se la digan con el oído y que se lo digan despacio. Es decir, en la mirada. Ustedes saben que hay investigaciones que muestran que podemos llegar a tener un orgasmo con eyaculación o no, porque a veces el orgasmo va de la mano de la eyaculación en términos generales, pero a veces no, simplemente mirándonos. ¿eh? Que hay un gran órgano
erótico por excelencia, que es nuestra piel entera, que puede tener receptores del erote, del disfrute en distintas zonas, y sabemos que hay zonas que son más erógenas que otras, pero sabemos que todo nuestro cuerpo se vuelve erógeno en la medida en que lo roza, lo toca alguien que nos gusta. Y en esto creo que podemos ir descubriendo mapas en nuestro cuerpo y que tienen mucho que ver con cómo nos hicieron caricias, con cómo nos hacen caricias y cómo descubrimos esas caricias. Y hay una investigadora mexicana que yo valoro mucho, se llama Liliana Beliato, que vive en el sur de México, que dice que incluso hay un erotismo de la canción, del poema, y que es totalmente cierto, porque a veces podemos erotizarnos de muchas maneras. Y en la última investigación que hicimos en nuestra cátedra, lo que nos mostraron los mayores es que la frecuencia de la relación sexual disminuía, indudablemente, pero lo que no disminuía era la fantasía, lo que no disminuía era la belleza que le agregaban los mayores, mucho más que las personas de mediana edad y en muchos sentidos más que los jóvenes, para darle sentido, fuerza, riqueza a esa relación que puede terminar siendo genital o no. Y esto es algo que nos dicen mucho las mujeres, que hay un momento de la vida en la cual no es que no quieren relación genital, pero se vuelve más optativa. A veces los varones tenemos más resquemores con esto porque nos educaron que ser macho es tener una eyaculación. Y a veces podemos aprender algo que nos dicen también el sexo tántrico, que yo debato con ellos, que ellos dicen que no hay que eyacular, yo no creo que sea cierto, creo que es saludable la eyaculación y todo, y algo más quiero decirles, hay muchas investigaciones que afirman que tener relaciones sexuales es saludable, y esto creo que no hay duda a nivel físico, que es saludable a nivel mental, no tengo ninguna duda, pero que además algunos lo relacionan con la longevidad, cosa que el sentido tántrico pensaba que no era así porque suponían que no había que tener una eyaculación. Pero sí lo que agregaron en el sentido tántrico es que cuando uno no quiere ir a la relación genital clásica, lo que uno encuentra es que todo nuestro cuerpo y toda nuestra mente vibran, sienten, perciben de maneras muchísimo más ricas. Y yo esto siempre se los recomiendo a los adultos mayores. Incluso recomiendo también la masturbación, que es un tema que fue muy negado durante siglos, ¿no? Por suponer que en realidad el único sexo válido era el procreativo, entonces la masturbación quedaba por fuera de esto, pero lo que tenemos que saber es que la masturbación también es saludable física y mentalmente. Entonces, esto no lo descuidemos. Entonces, lo primero que tenemos que saber hoy es que la principal causa por la cual la gente deja de tener contactos sexuales es la viudez. Entonces, y especialmente quiénes las mujeres. ¿Por qué? Porque un varón busca otras alternativas, a veces en la prostitución, a veces en parejas ocasionales. Las mujeres todavía tienen muchísimos más reparos, han sido mucho más castigadas culturalmente por esta idea de que la sexualidad es para los varones o para satisfacer a los varones. Pero también a veces tiene que ver con el deterioro de la salud, cuando encontramos gente que le duele mucho ciertas partes del cuerpo, por ejemplo la artritis, a pesar de que tener relaciones sexuales genera una hormona que pareciera bajar los niveles de dolor, sin embargo, duele mucho el cuerpo. Pero a veces también hay enfermedades que concretamente limitan una buena erección, como por ejemplo ciertas diabetes. Pero siempre hay que tener en claro que hay que ir al médico y que hay que utilizar las medicaciones que hoy existen, y muchas de ellas son muy famosas, yo no quiero acá hacer una publicidad de ellas, pero sí lo que quiero decir es que en la medida en que estén dadas por un médico, no tienen por qué tener problemas. Lo que sí hay que tener cuidado es que una de las primeras causas por las cuales los varones tienen problemas a nivel de la erección tiene que ver con la cantidad de medicación que toman, es decir, lo que se llama polimedicación. Entonces, para volver a nuestro tema de la potencia psicológica, parte de esta potencia psicológica tiene que ver con
poder animarse a vivenciar este erotismo, a redimensionarlo, a no quedarse con que hay días que no vamos a poder, con que hay más dificultades que pueden aparecer, pero que en alguna medida hay esto que yo rescato de lo tántrico, si nosotros podemos conectarnos con la otra persona y con nosotros mismos, con lo que somos capaces, con la situación positiva que podemos vivir en un encuentro tan íntimo, en un encuentro tan plácido, o en un encuentro con nuestra propia satisfacción, dejando de lado todos esos pruritos de que pareciera, especialmente los hombres, que tenemos que terminar, que tenemos que demostrar a la mujer o a quien fuese que somos potentes, seguramente nos vamos a encontrar con una experiencia muy plena, muy rica, en donde podamos disfrutar plenamente de nuestro cuerpo. Hay algo que muchas veces decimos, y en esto también tengo mucha investigación sobre el tema, que es cómo a veces los mayores se enojan con su cuerpo, cuando el cuerpo le duele, cuando sienten que el cuerpo no es tan lindo y no es tan mirado. Es decir, cuando a veces no podemos encontrarnos a pleno con nuestro cuerpo, la sexualidad es una de esas formas en las cuales podemos volver a encontrarnos amorosamente con el cuerpo. Una señora me decía, desde que conocí a Juan, volví a sentir que mis hormonas eran de jóvenes. Bueno, no hacía falta que sean de jóvenes. Las hormonas tienen la edad que uno tiene y eso no significa que no haya deseo, que no haya ganas de ser halagado, de ganas de ser cortejado, ganas de disfrutar de ese cuerpo y sacarle todos los recursos que tiene. Master y Johnson, estos dos famosos médicos e investigadores norteamericanos, decían que si hay algo que cambiaba la edad, era que nos íbamos a hacer un poco más lentos, pero la longevidad no va en contra del disfrute sexual. Y esto es algo que tenemos que defenderlo. Las mujeres siguen pudiendo tener muchos orgasmos, y bueno, los varones a veces quizás tienen más dificultades porque biológicamente el aparato sexual masculino es más complejo y puede haber más dificultades, pero también puede haber muchas formas de solución. Por un lado médicas, pero básicamente, en principio, yo lo que les digo es, anímense a que la cuestión no está en ganar o perder, sino que la cuestión está en poder encontrarnos con nosotros mismos, disfrutar de una situación y poder disfrutar de lo que es posible disfrutar. Y también está el amor. El amor, que muchas veces uno dice, ¿hay amor en la vejez? Sí que hay amor. Tenemos investigaciones en Argentina muy grandes donde algo que nos llamó la atención es que los varones creen más en el amor que las mujeres. Eh, y en algunas investigaciones personales me he encontrado que las personas mayores dicen que el amor en la juventud está más ligado a lo rápido, a la prepotencia, es decir, a la prepotencia de la belleza, que en realidad se confunde muchas veces el amor con la idea de gustarnos, es decir, de esta idea de que en realidad me enamoro rápidamente y me desenamoro rápidamente, al fingimiento de que parece que nos tenemos que ocultar cosas, y mucha gente definió el amor en la vejez como donde uno tiene que aceptarse más a uno mismo. Una de las frases que decían más habitualmente las mujeres es, ahora él es como es y yo soy como soy. Es decir, nos encontramos de mayores y tenemos que aceptarnos. Una señora me decía, esa fantasía de que yo iba a cambiar al otro, ya no la tengo más. El otro es así, me junto con él con él o con ella, y en este punto nos compartiremos lo que podemos compartir. A esto se le llamó la menor omnipotencia del amor en los mayores. Una investigadora del MIT, nuevamente este instituto tan famoso, se llama Gabrieli, dice que con la vejez se hace más importante la perspectiva del otro. ¿Por qué? Por esto mismo que yo había visto en mis investigaciones de la menor omnipotencia. Entonces, en alguna medida, esto que habíamos visto y que habíamos asociado hace un ratito con la sabiduría, yo los estoy llenando de conceptos, ustedes después verán cómo engloban todo esto y seguramente van a tener gente súper capacitada que está
trabajando ahí que los van a poder ayudar con algunas de estas cuestiones que hayan quedado en duda y seguramente con algunas de las preguntas que van a hacer. Eh, pero básicamente la sabiduría, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era poder pensar en alguna medida más en el lugar del otro, poder ponerme más en los zapatos del otro, pero también poder entender que las cosas son como son, que las cosas podemos cambiarlas en parte, pero también tenemos que saber aceptarlas. ¿Por qué? Porque la experiencia nos mostró que no somos tan omnipotentes como para poder cambiar todo. Entonces, a veces lo mejor que nos puede pasar es decir, la otra persona es así, no pretendo cambiarla y no tampoco voy a exigirme yo cambiar tanto. Y en este sentido hay algo que a mí me sorprendió siempre mucho entre las parejas que se conocieron a lo largo de toda la vida y las parejas que se conocieron de grandes. Cuando en estas parejas de toda la vida, la gente muchas veces siente eh, mm, que uno iba a cambiar al otro, que a veces nos seguimos peleando por cosas de toda la vida y uno dice, pero todavía después de tantos años no terminamos de entender que la otra persona reacciona como reacciona y yo como reacciono. Y que muchas veces hay algo que también sale en investigaciones, que el duelo por la pareja de toda la vida, a pesar de que no nos hayamos llevado demasiado bien, es mucho más duro. ¿Por qué? Porque en alguna medida nos apegamos mucho a la otra persona, porque nos volvimos como una relación muy simbiótica, en la cual perder a la otra persona es perder parte de nosotros. Lo que encontramos en las parejas realizadas de mayores es que son parejas donde uno sabe que no va a durar tanto, que uno no va a exigir tanto, que como decíamos antes, uno es como es y el otro es como es, que en alguna medida, idealizar, no vamos a idealizar nuevamente lo que habíamos dicho de la sabiduría, pero que podemos encontrar una persona que tenga lo que necesito. Es decir, saber que lo que necesito no es todo. Saber que lo que necesito es quizás que esté al lado mío, que pueda alegrarme, que pueda, lo que cada uno considere más importante. Pero sabemos justamente, como dice nuevamente Cartensen, comprender esas limitaciones de la vida es comprender también las limitaciones del otro y es comprender nuestras propias limitaciones. Este es un rasgo de sabiduría. Y que sirve fundamentalmente en el amor de las personas mayores. Yo entiendo que hay muchas mujeres que dicen, yo no quiero volver a lavar calzoncillos, no quiero volver a sacrificarme por el otro. Cada uno tendrá la elección que quiera hacer y también hay que la gente se vuelve más selectiva y uno no se engancha con cualquier persona en esta etapa de la vida. Pero a veces animarse vale la pena, incluso en las investigaciones propias, había una señora que me dijo, mira, yo acabo de perder a mi pareja y a veces me pregunto si habrá servido, si habrá valido la pena lo que viví. Y después digo, no, lo que tuve fue un regalo de Dios que me lo hizo en el momento menos esperado y a pesar de que no está ese regalo, yo lo sigo sintiendo conmigo. Y me reentregó un poema hermoso donde hablaba de esto y que la verdad es que me parece que a veces puede ser un regalo divino para algunas personas, perdón. Y en este punto también sabemos que parte de lo que arma la potencia psicológica es el proyecto. ¿Qué es el proyecto? Eh, a veces pensamos que los mayores miran para atrás. No es así. Los mayores tenemos, y ya me incluyo en esto, tenemos más historia. Los mayores tenemos más pasado que los más jóvenes. Pero no hay ser humano que pueda vivir mirando para atrás, sin caer en un pantano. ¿Pantano en qué sentido lo digo? Sin caer en una situación depresiva. El ser humano está construido hasta, podríamos decir, por la evolución misma, para poder mirar un pequeño futuro. No hace falta un futuro de 20, 30 años. Hace falta poder pensar el mañana. ¿Mm? Y en estos momentos de pandemia necesitamos focalizarnos cada vez más cerquita porque la incertidumbre es más grande. Pero el proyecto es lo que justamente desafía la incertidumbre. El proyecto es, como dice
un famoso filósofo alemán, es lo que me ayuda a salir de ese estado medio yecto, él dice, donde estoy un poco tirado y sin saber muy bien para dónde voy, para darme dirección, para ordenarme en la vida. ¿Mm? Entonces, este proyecto que puede ser voluntario, que puede ser ayudar a mis nietos, que puede ser aprender, ir a la universidad, que puede ser el que cada uno viajar, el que cada uno le guste, es aquel que me sostiene ante las situaciones donde la vida se vuelve intempestiva, donde las crisis nos arrebatan y no sabemos qué hacemos en la vida, para qué servimos. Y justamente el proyecto nos localiza, nos dice que hay algo que es posible y concretamente nos hace sentir importantes y útiles. Es decir, saber que servimos para algo, servimos para alguien, que a alguien le importamos, que estamos en la vida por algo y no porque caímos, ¿no? Como decía Heidegger, que es este filósofo alemán que citaba. Entonces, el proyecto no importa lo valioso entre comillas que sea. Algunos, digo, lo importante es que sea valioso para mí. Lo que sí quiero destacar es que tener un proyecto implica más años de vida. Tener un proyecto implica menos enfermedades. Hay investigaciones por todo el mundo, podría decir de Japón, Finlandia, Francia, Estados Unidos, de todo donde nosotros vemos que la gente que tiene un proyecto y que se siente a través de ese proyecto más importante y útil, tienen proyecciones de vida, en algunos casos 5 años mayor y en otros 10 años mayor. En una investigación norteamericana muy grande, lo que mostró es que incluso hay menor, la gente que tiene un sentido del proyecto que le permite sentirse más importante y útil, tiene menor posibilidad de tener una discapacidad. Con lo cual, parte de la potencia psicológica no es solamente lo que ya vino por nuestra experiencia, es lo que sigamos proyectando, es lo que sigamos armando cada día. Es de una manera análoga, traería la cuestión de la reserva cognitiva. No sé si conocen de este tema, probablemente los profesores y todo el grupo lo conozca, pero la reserva cognitiva es la diferencia que hay entre aquellas personas que puedan tener una dificultad concreta a nivel cerebral que podría provocar un montón de síntomas cognitivos, como por ejemplo pérdida de memoria, y que lo que se vio es que hay gente que tiene ese daño cerebral y que no tiene los mismos efectos cognitivos que otros. Bueno, esto tiene mucho que ver con esta reserva que hayamos hecho a lo largo de la vida con la educación, que hayamos hecho con una vida intelectualmente más rica, con más desafíos, pero también tiene que ver, y cada vez más se le da fuerza a esto, con que sigamos leyendo, la lectura tiene un poder enorme a este nivel, con que sigamos estudiando, que estudiemos un idioma, que podamos estudiar un instrumento, que podamos hacer actividad física, todo esto sigue proyectándonos, sigue poniéndonos, sigue dándonos potencia o aumenta nuestra potencia. Y en este punto hay algo que se llama el capital psicológico, es un concepto de una colega argentina, Martina Casullo, que ha trabajado varias dimensiones y que concretamente nosotros llevamos estas fortalezas psicológicas en investigaciones propias, pero quisiera destacar, porque algo del amor vimos, algo de la sabiduría vimos, que es la capacidad para perdonar. Lo que se encuentra es que los mayores tienen más capacidad de perdón que otros. A veces porque no quieren mucho lío, a veces especialmente con los hijos, no quieren demasiado problema, entonces entrar en esta cuestión de me peleo o no me peleo porque me dijo o no me dijo, muchas veces lo que intentan es dejar pasar estas cuestiones. Pero creo que hay una capacidad de perdón que hoy se está investigando desde la psicología positiva de una manera muy científica y seria, que es algo más que esto. Perdonarse significa no solo perdonar al otro, es perdonarse a uno mismo. ¿Mm? Había una señora que decía, ¿cómo puedo perdonar a un marido que me hizo tal y tal y tal y tal cosa? Esto es imperdonable. Y el que hablaba con ella le decía,
entiendo que es muy difícil de perdonar a tu marido, pero por otro lado, ¿vos pensás que una persona como vos va a tener que vivir sufriendo toda la vida por haber tenido un marido así? Entonces, perdonar es poder entender un poco al otro, es poder ponerse en los zapatos del otro, pero al mismo tiempo poder correrse de ese lugar donde uno cree ser una víctima eterna y poder darse la oportunidad de salir de estas historias que a veces lo único que hacen es generar tormento psicológico a las personas. Y ya para ir terminando, hay algo que una científica alemana llama Staudinger, habla del arte de envejecer, pero en realidad ella retoma un famoso, una famosa frase, del cual hay muchísimos libros sobre el arte de envejecer, y que yo le agregué algunas cosas que me parecen ricas, me parece importante. La foto de este monje budista es para traer un poco esa imagen de sabiduría que uno le supone a esta gente, pero que en realidad puede estar en cualquiera de nosotros. Eh, Envejecer implica cambios, a veces son cambios duros, a veces son cambios difíciles. El cambio en nuestro cuerpo es un cambio que implica muchas resoluciones con nosotros mismos. Hay mucha gente que termina muy enojada, como decíamos antes, con su cuerpo y parece que está en guerra con el cuerpo, entonces te habla de esta cadera que no me deja y este hombro que me hace doler. Y hay gente que puede hacer otras cosas. Una de las sorpresas que yo he tenido en una de mis grandes investigaciones, que fue la del doctorado y que tuvo que ver con la representación del cuerpo en la vejez, tenía que ver con gente que hacía yoga, que hacía tai chi, y que yo decía, ¿cómo hablan distinto de su cuerpo? Bueno, en alguna medida esas técnicas ayudan a ajustarse a un cuerpo que cambia sin enojarse, es decir, a entender ese cuerpo y no pedirle más de lo que puede, a no caer en lo que en alguna medida los medios, la televisión, todas estas cosas nos piden que parece, o toda esta, y disculpen la forma en que lo voy a decir, estupidez del antienvejecimiento, no solo estupidez, sino la denigración que genera el antienvejecimiento de todo lo que estamos haciendo, nos hacen creer que si tomamos algo, si hacemos mucha gimnasia, si parece que nunca vamos a envejecer. Envejecer vamos a hacer, a llegar por suerte, porque lo otro sería morirnos antes. Lo que vamos a tratar es de ajustarnos y vamos a tratar de ajustarnos a todos estos cambios que se vayan dando sin perder lo que es lo más propio. ¿Qué es lo más propio? ¿Sentarnos en la punta, en la cabecera de la mesa? No, seguramente no. Lo más propio son las cosas que nos gustan, nuestros deseos, y seguramente vamos a incorporar nuevos deseos y nuevas cosas, pero probablemente haya cuestiones que cada uno sienta que no va a poder resignar y que justamente hay que ajustarse sin perder eso que es lo más propio. Pero también vamos a tener que aprender nuevos roles. Es decir, yo soy psicólogo, doy clases, conferencias, probablemente, y yo siempre digo que esta pandemia me ayudó a pensar que yo también podía jubilarme, y jubilarme significa aprender nuevos roles. Jubilarme no significa nada porque es un rol sin rol, como decían, y en realidad lo que voy a tener que aprender es qué significa poder estar en mi casa, poder salir de esta demanda permanente de que el otro me pide, que tengo que atender, que tengo que hacer, que tengo que dar clase, y voy a tener que relacionarme conmigo de otra manera. Entonces, aprender nuevos roles, esto es fundamental y por eso yo insisto mucho en todo lo que son los programas prejubilatorios porque es un momento muy positivo, incluso postjubilatorios a veces, como para poder aprender a envejecer. Que en realidad uno dice entrar en la jubilación, pero básicamente aprender a envejecer y aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestro estilo de vida, con nuestros familiares, con una esposo que vamos a tener que convivir 24 horas por día, y que yo antes veía un rato y después me iba a trabajar y que en realidad había algunas de estas cosas que pasaban los sábados y domingos, pero de repente voy a estar a full con esa persona, y probablemente me tenga que reencontrar y reconveniar de qué maneras me voy a llevar a manejar con esa persona. Entender también cada momento sin aferrarse a lo conocido. Es decir, el ser humano
lo que le es más fácil es decir las cosas son así. En mi tiempo era mejor, en mi tiempo se hacía, etcétera, etcétera. En principio, hay algo que una vez una señora en una conferencia me iluminó, porque yo le decía, cuando ustedes en su época, una señora se levantó adelante de 300 personas y me dijo, mi época es esta. Y tenía totalmente razón esta señora. ¿Por qué? Porque en realidad uno tuvo, en todo caso, como persona más grande, tuvo muchas épocas, pero esta también es nuestra época. Y no es que nosotros somos impermeables a lo nuevo. No, tenemos que escuchar lo nuevo, tenemos que aceptar, lo cual no significa estar en una posición juvenilizada todo el tiempo. Es decir, hacer lo mismo que hacen los jóvenes, pero sí escuchar esto que trae de nuevo y tratar de cotejar que a veces esta idea de que en mi tiempo todo era mejor es una defensa. Es una defensa cuando uno siente que uno no tiene lugar, que uno no le dan espacio. Entonces, una de las formas de enojarse con todo esto es decir, ahora todo es malo, antes era todo bueno. Por otro lado, aceptar los límites y expandirse. ¿Qué ustedes qué dirán? ¿Está loco? Hay un ejemplo hermosísimo que un famosísimo investigador que se llamó Baltes, de la Escuela de Berlín, en alguna medida hablaba del SOC. ¿Qué es el SOC? Él dice que hay una fórmula que se aplica muy bien en los mayores, que es la selección, optimización y compensación. Le voy a contar un ejemplo que se trabajó mucho, que es el de Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein siguió tocando piano hasta los 90, creo que murió a los 92 y creo que hasta un año antes siguió tocando. Cuando le preguntaron cómo hacía para seguir tocando, él dijo, en alguna medida, yo acepto mis límites, selecciono lo que puedo tocar, pero eso que selecciono lo optimizo con toda la experiencia y con todo el saber que yo tengo en la música y algo más, compenso. ¿Por qué? Porque mis manos de 90 años no tocan con la velocidad que tocaban las de que tenían 40. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ralentizo la pieza y mis manos llegan a tocar lo que pueden tocar. Esto es un ejemplo de sabiduría. Esto es un ejemplo de aceptar los límites. Uno podría decir achicarse. No sé si es achicarse. ¿Por qué? Porque toca menos, pero la emoción, la sensación, probablemente sea igual o mayor. Es decir, la emoción de seguir tocando es enorme. Hay un caso que yo cuento mucho de un argentino, que no sé si ya lo conocen ahí, que se llamó Mariano Mores, que hizo famosísimos tangos, y que en sus últimos momentos, con un problema de memoria muy serio, seguía dando recitales, y en un momento en la televisión tuvo la valentía de, fue con el piano, y le pedían temas tan conocidos como La Comparsita, y él decía, si me dicen el nombre no me acuerdo, tararéenla. Entonces, cuando la tarareaban, su memoria ahí sí podía captar y la seguía tocando maravillosamente bien. Este hombre entendió los límites, entendió en alguna medida que esa vergüenza que podemos sentir de decir, no, yo no me voy a mostrar en esta situación de fragilidad y todo esto, era una macana, era una tontera. ¿Por qué? Porque él estar en la televisión le permitía expandir esa magia que tenía con el piano y esa magia que era su vida, que es como decíamos antes, lo propio de este Mariano Mores o lo propio de Arthur Rubinstein o de tantos otros que podemos ir encontrando. Seguir eligiendo todo lo que podamos, es decir, tratar de potenciarnos, tratar de encontrar, no creérnosla esta cosa de que vos ya estás grande y ya no podés. No, tenemos que seguir desafiando todo lo que podamos y entender lo que no podamos. Valorar lo dado porque es efímero. Y esto es un poco lo que decíamos antes. El valor de la vida a veces tiene mucho que ver con, con que va a terminar. Y que justamente si va a terminar tengo que aprovecharla a pleno. Y esto es lo que nos enseñan muchas veces los mayores, y esto también es por lo cual los mayores son los que más se cuidan también en esta pandemia. Justamente cuando, no digo que sea tampoco ni nada, sino que sabemos, y yo ya lo sé, que tengo que empezar a elegir mejor en mi vida porque la vida no es eterna.
Y entonces hay una frase bellísima, lo conocerán al expresidente de Uruguay, el José Mujica, que dice esta frase bellísima: lo importante es vivir y no se puede vivir bostezando, llorando o quejándose. Hay que vivir al tope porque estar vivo es un milagro. Y ahora sí, con esto, muchas gracias y los dejo con esta cabeza que salen palomas y sale magia para poder charlar ahora entre todos nosotros. Muchas gracias. Excelente, doctor. Pues le agradecemos muchísimo su participación. Vamos a estar por aquí otro ratito respondiendo preguntas y respondiendo comentarios. Por lo pronto, los comentarios de tanto de Zoom como de Facebook han sido pues obviamente positivos hacia su persona y hacia la iniciativa que ha tenido el Instituto de Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, y tenemos por aquí pues algunos comentarios de personas adultas mayores que se han conectado en Facebook Live para disfrutar de su conferencia. Dice, gracias, esto me ayuda a entender a mi madre que tiene 97 años. Gracias por darnos herramientas para aceptar mejor esta etapa de la vida. Otra persona nos dice, qué interesante saber que aún tenemos mucho que aprender. Nos dicen también, así es, los adultos mayores vamos comprendiendo las limitaciones de la vida sin dejar de ser útiles. Esta edad es muy linda y con tranquilidad. Ahora lo que nos hace felices es encontrar la paz, la paciencia y el amor. Otra persona adulta mayor nos dice, me gusta mucho aprender y ahora veo que puedo seguir aprendiendo sin desilusionarme. Gracias por compartir esta información tan enriquecedora. Pues son algunos de los comentarios de nuestras personas adultas mayores que nos han hecho el gran favor de conectarse a esta conferencia. Y a continuación, doctor, tenemos a algunos de nuestros compañeros, no sé si puedan darles espacio en las pantallas y darles voz a nuestra compañera Ana Yancy Cisneros, al señor Celso y también al psicólogo Sergio Maldonado. ¿Listos? Entonces, pues vamos a realizar esta dinámica. Doctor Ricardo, primero contamos con la participación de nuestra compañera Ana Yansin. Ana, pues adelante con tu participación. Muchísimas gracias, Isela. Doctor, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer y reconocer todo el trabajo que está haciendo nuestro gobernador del estado, el licenciado Omar Fayad, en materia de envejecimiento, así como toda la gestión que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con el Instituto del Adulto Mayor para acercar todos estos eventos tan importantes y de talla internacional a nuestros adultos. En este mes que conmemoramos y tratamos de dignificar su imagen. Doctor Ricardo, no queda mucho que decir después de todo lo que nos ha venido a comentar esta tarde. Una ponencia brillante, pero sobre todo actual y puntual, muy completa. Y más aún con toda su trayectoria y las excelentes aportaciones que ha hecho a la investigación. Y como ya lo dijo Isela, yo soy Ana Yancy, soy psicóloga y soy psicoterapeuta. Actualmente me encuentro trabajando en una casa de día del instituto, en la cual ofrecemos a los adultos mayores diversos talleres ocupacionales, recreativos y de fomento al autoempleo, con la finalidad de que nuestros adultos se mantengan activos, que sean autónomos y reducir en la medida de lo posible todo el asistencialismo. Pero sobre todo nuestra finalidad es que disfruten esta etapa que están viviendo y que dediquen ese tiempo que tienen ahora para ellos. Asimismo, este trabajo me ha permitido ver el proceso de envejecimiento desde una perspectiva más cercana, más real, más humana. Y hoy sé que es un proceso sumamente importante, que requiere ser visto, que requiere ser atendido, dignificado, pero sobre todo reconocido. Y gracias a trabajos tan importantes como el suyo, tenemos la oportunidad de ampliar nuestros panoramas y seguirnos actualizando en esta materia. Es sumamente importante poder brindar una atención de calidad y sobre todo personalizada, tomando en cuenta que
pues cada adulto mayor lleva un proceso de envejecimiento único, muy propio. Y pues, ¿qué le digo? Mi trabajo es sumamente enriquecedor, muy gratificante. Y como siempre lo menciono con nuestros usuarios, yo les ayudo con mi juventud y conocimiento y ellos me aconsejan con su experiencia y su sabiduría y así pues ganamos ambos, ganamos todos. Pero en estos momentos en los que tratamos de estar cercanos a ellos a través de llamadas telefónicas y redes sociales como el uso del WhatsApp, he descubierto que esta pandemia los ha puesto a muchos a experimentar signos de ansiedad e incluso de depresión, debido a que han tenido que hacer un alto total en sus actividades cotidianas para tener que mantenerse en casa y cuidar más de su salud. En este sentido, yo le pregunto, ¿qué herramientas psicológicas les podemos ofrecer a ellos para que puedan afrontar esta situación de la manera más sana? ¿Y cuál sería el papel que su familia estaría jugando en este sentido? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque la verdad es que más allá de que la mayoría han tenido una muy buena respuesta frente a esto, lo cual no significa que no sea pesado la situación y que en la medida en que esto se prolongue más, más dificultades va a traer. De hecho, nosotros estamos ahora en la segunda fase y por empezar la tercera fase de la investigación, porque justamente lo que estamos viendo es que cada escenario trae otra situación. Nosotros la primera parte, en mayo, junio, no había casi fallecidos en Argentina. Y en este momento ya tenemos como 5.000, con lo cual la gente siente que está muy cerca de uno y que la zona de riesgo aumenta. De todas maneras, lo que seguimos viendo en esta segunda fase son estos mecanismos, y te digo lo que me dice la gente en la investigación. Estar activos, tener una actividad concreta, mantener rutinas, tener una buena comunicación. Esto aparece como uno de los elementos que más ponderan en estas situaciones de tristeza. Salir un poco, y esto lo digo acá, porque esto sabemos que no hay que salir, no hay que hacer reuniones sociales, pero un poco hay que salir, hay que ir, hay que tener mucha protección, y a veces salir a dar la vuelta con un animalito, a veces hay que hacer un poco de actividad física, porque si no esto puede llegar a tener consecuencias complejas. Pero básicamente la gente lo que encuentra son recursos internos dentro de actividades que sean productivas, mantener una comunicación interna, cultivar la paciencia, cultivar la tolerancia, encontrar mecanismos donde uno pueda, que haya redes, por ejemplo, de sostén, tanto familiares como de amigos, que se manden, por ejemplo, las redes de WhatsApp hoy están mostrando, hace mucho están mostrando una eficacia enorme con los mayores, hoy más que nunca. Es decir, mandarse un chiste a la mañana, despertarse con la humorada de uno, con el comentario del otro, con la historia, es decir, poder salir de estos escenarios. Y algo que escucho mucho en la gente que dice, y al principio digo, ¿cómo va a ser todo el día? Y después me voy enganchando con una cosa, con la otra, y el día va pasando y la paso bien. Es decir, salir de esta sensación de amenaza permanente, saber que si nos vamos a cuidar es muy difícil contagiarnos, y a pesar de que yo estoy diciendo salgan un poco, no estoy diciendo ni que vayan a lugares donde hay mucha gente, que no visiten a los familiares. Tenemos que acostumbrarnos a esto porque la verdad es que los familiares muchas veces no tienen el nivel de cuidado que tiene que tener una persona mayor, y sabemos que la gente más joven se contagia más, pero las consecuencias más graves son para las personas mayores. Entonces, acostumbrarnos a, por ejemplo, te cuento algo que hicimos a nivel de residencia. Yo en este momento estoy trabajando en un organismo muy grande que se llama PAMI, que tiene más de 5 millones de afiliados adultos mayores. Lo que propendimos es a que en las residencias para adultos mayores pongan salas vidriadas. Las salas vidriadas permitieron que la gente se conecte con el familiar, incluso a veces con el celular, pero que lo puedan ver,
porque lo que pasaba, y especialmente con gente con deterioro cognitivo, era que no creía que estaba hablando con esa persona. Entonces, el tema de la sala vidriada y lo que fue maravilloso fue detrás del vidrio y con agujeros con plástico para poder abrazarse. Eso fue una maravilla, porque esto realmente mejoró el estado de ánimo de una manera notoria. Entonces, digo, las residencias tienen una situación mucho más seria. Siempre tenemos que pensar que no es lo mismo estar en una residencia donde estamos viendo, piensen que en Europa el 40% de los adultos mayores murió en residencias porque la capacidad de diseminación que tiene el virus es mucho más rápida que los que viven por su cuenta, solos o con grupos más pequeños. Entonces, creo que en esos lugares tenemos que generar mucha más actividad. También hubo residencias que sacaron a los psicólogos, sacaron a los terapistas ocupacionales, y cuando en realidad lo que tenemos que generar es mucha más actividad. ¿eh? Y convocarnos a pensar en este presente y no imaginar demasiado futuro. Yo hablé mucho de la ilusión. Creo que en este momento la ilusión nos puede jugar en contra porque no sabemos cuándo va a terminar, cuándo va a llegar la vacuna. Entonces, lo que sabemos que falta muchísimo menos, ¿no? Y de hecho, nuestros dos países están fabricando una vacuna, la inglesa, qué sé yo, que probablemente llegue para principios del año que viene. Pero principio del año que viene, si yo me lo pongo a pensar todo el tiempo, faltan 6 meses, me vuelvo loco. Si yo pienso que en realidad en el día a día las cosas se resuelven mucho más de lo que podía resolver en una expectativa de cómo va a pasar o cómo va a suceder o lo que fuese. Bien, Gracias. muchas gracias a nuestra compañera Ana Yansin y al doctor Ricardo, por supuesto, por su explicación. Antes de continuar con nuestros compañeros Celso y Sergio, tenemos una pregunta vía Zoom. Preguntan, doctor, que si puede dar el nombre de la película sobre sexualidad que mencionó durante la conferencia. Les gustó eso. Bueno, se llama Nunca es tarde para amar, así se tituló en Argentina. En España lo llamaron El Séptimo Cielo. El título original es Volque 9. Volque significa nube, porque en realidad ellos toman Nube 9, que es una partecita de una canción de los Beatles, ¿no? Que es como estar en las nubes. Por eso le pusieron El Séptimo Cielo o Nunca es tarde. Pero búsquenla y están en YouTube. Y es una película bellísima tanto para los adultos mayores como para las personas que dan clase sobre este tema. Se las recomiendo. Yo todas mis clases las empiezo con los primeros minutos de esa película, sí. Perfecto, muchas gracias. Pues ahora vamos a continuar con nuestro compañero Celso Templos. Adelante con dudas o comentarios, señor Celso. Sí, buenas tardes, doctor Ricardo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, pues agradecerle por todo lo que hace por nosotros. Agradecerle al señor gobernador, a Omar Fayad, a Daniel Jiménez, nuestro secretario, y por supuesto al personal del Instituto de las Personas Adultas Mayores, porque nos hacen más grata nuestro encierro. ¿Sí? Yo soy una persona que muy inquieta. Salgo, entro, voy, vengo. De repente me encierran. Me encierran y ya no puedo salir. ¿Sí? En los, en los centros donde vamos, de los adultos mayores, pues nos distraemos. ¿Sí? Pero de repente, como le digo, nos encierran. Mi pregunta es esta. ¿Qué puedo hacer para esta ansiedad que tengo de volver a salir? ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Pues estaba yo acostumbrado a salir. O les digo, el personal de adultos mayores, pues ahí nos enseñan mucho, ¿sí? Pero de repente, pum, ya no sales. Bueno, Celso, mire, primero que nada, lo que yo diría es,
a veces cuando decíamos cómo uno evalúa, cómo uno le da sentido, cuando usted piensa, cuando usted dijo, me encerraron acá, en realidad nadie lo encerró, sino que usted está muy bien cuidado porque usted decidió quedarse y cuidar su vida porque queremos estar juntos el año que viene, que seguramente ya va a estar la vacuna. Digo esto porque muchas veces cuando uno se enoja con otro, pone ese enojo y ese enojo a veces parece que nos libera de la sensación de que en realidad no puedo salir porque la verdad que tenemos la mala suerte de que esto suceda, pero al mismo tiempo lo que hace es que no podamos llegar a amigarnos con nosotros mismos y decir, esto es lo mejor que estoy decidiendo para mí. No estoy encerrado, me quedo en casa. Y esto no parece solamente, no lo quiero decir como una cuestión política que hoy se dice mucho, sino de verdad, de poder decir, esta es un poco lo que nos tocó en suerte, así como, qué sé yo, a mis familiares le tocó la Segunda Guerra Mundial, y a otros les tocó, y tuve gente que le tocó la dictadura en Argentina. Es decir, cada momento histórico nos pasan cosas que uno, la verdad que uno dice, no me hubiese gustado que pase. El tema es que si yo me vivo como que me encerraron, probablemente no puede usted sacar todos los recursos que seguramente usted tiene. Ahí veo su sombrero, sus autitos, que usted dice no me puedo comunicar. Sí, se está comunicando conmigo, se está comunicando con un montón de gente, y por eso digo, a veces replantear la situación es un principio de cambio, de poder decir, bueno, usted tiene este medio, usted pudo acceder, se animó a usar el Zoom y quizás tenga que hacer más Zoom usted. Usted tenga que encontrarse con más gente, quizás usted tiene muchas cosas para decir, porque digo, si hoy está usted presente acá es porque lo valora mucho usted y usted tiene mucho para dar y este es el medio, esta es la forma. Entonces usted no está encerrado, usted decidió quedarse porque quiere vivir muchos años más. Y ya hay que esperar un poco más de tiempo y seguramente todos vamos a salir en parte fortalecidos habiendo pasado una experiencia extraordinaria, no por lo buena, sino porque no es ordinaria. Para nada se acerca y esperemos que nunca más se repita. Pero digo, a todos nos tocó en suerte y algo, y creo que en este sentido la aceptación de eso es el principio de una amistad con lo que nos está pasando y de sacarle el máximo provecho. Entonces, hacer cosas en la casa, como decíamos recién, seguramente usted debe tener muchos intereses y habrá que encontrar la vuelta para poder sacarle el jugo a todo eso que usted tiene dentro. ¿Mm? Sí, doctor, gracias a las gestiones de que nos hace el señor gobernador de traer un personaje así como usted, pues ya nos hacen llevadero el aislamiento. Muchas Bueno, y gracias. gracias a vos por poder charlar con vos. ¿Mm? Excelente, muchas gracias por su participación, señor Celso. Le pedimos a nuestro compañero, el psicólogo Sergio Maldonado, pues nos haga su comentario, su pregunta, por favor. Gracias, pues acá también agradecemos al gobernador Omar Fayad Meneses, al secretario de Desarrollo Social Daniel Jiménez Rojo por estos espacios y la oportunidad de intercambiar algunas ideas con Ricardo, con quien tuve la posibilidad de encontrarnos allá en Oaxaca, Ricardo. La última vez hay un congreso de envejecimiento allá en Oaxaca. Y bueno, mi comentario es que, bueno, yo soy psicólogo del Centro de Gerontológico de Acasochitlán. Ahorita la tarea, dadas las condiciones de la pandemia, ha sido hacer llamadas telefónicas y justamente nos hemos encontrado esto que tú mencionas como recursos psicológicos de las personas mayores lo hemos constatado. Particularmente un caso de una persona que seguramente nos está escuchando, que ha vivido sola en su casa, pero ahora yo me refiero a ella como una experta que maneja sus tiempos, cocina, sus hijos van ocasionalmente, pero eso ya es algo que venía haciendo ya desde mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, justamente nos encontramos al hacer estas llamadas telefónicas con personas que tienen muchos recursos para
y más cuidado que los jóvenes, como bien decías, que muchas veces se vive con ansiedad y que se recurre a las sustancias, ¿no? En las poblaciones jóvenes. Y sí, gracias también por recordarnos que el psicoanálisis justamente ha señalado que somos hablados por el otro, la vejez es hablada por un otro que es el otro de la ciencia, ¿no? Que va al organismo y bueno, tú y junto con otros psicoanalistas nos recuerdan que la vejez no es solamente un organismo que envejece, sino que hay mucho más, es un cuerpo, ¿no? Como lo decías, la cuestión erótica, pero sí me llama la atención, bueno, también lo decía, me hiciste recordar a Leopoldo Salvareza, que justamente también decía que en la vejez no se tienen a la mayor cantidad de gente depresiva, ¿no? Pero en nuestro medio encontramos a gente medicalizada, enfrentando, digamos, cuando se enfrenta un duelo normal y patológico, mucha gente generaliza, ¿no? Que por ser viejo, pues seguramente requiere medicamentos para pasar un episodio de tristeza, ¿no? Y se cataloga como depresión. Eso por un lado, que nos podrías mencionar al respecto, cómo cambiar esta idea de que justamente podemos atravesar periodos incluso depresivos eh, con los recursos que tiene el adulto mayor, ¿no? Sin necesidad de recurrir muchas veces al medicamento. Y esta es una pregunta. Por otro lado, quería hacer el comentario de que si efectivamente teníamos digamos, la expectativa negativa de encontrar escenarios desfavorables para las personas mayores, incluso ahí en sistemas asilares. Pero como bien como bien lo mencionas, a veces los dispositivos que toman el teléfono muchas veces como no lo utilizan de frente como la llamada, sino se lo ponen acá. Y bueno, has dado un buen recurso que nosotros acá lo llamamos los psicólogos como cámara de Gesell, que me referías como una especie de cuarto en donde hay un vidrio y donde se puede ver del otro lado, algo así, salvo ciertos dispositivos que quizá nos puedas también ampliar al respecto. Pero pues agradezco esta oportunidad de charlar contigo y nuevamente saludos desde acá de México. Y un gusto Bueno, tenerte. gracias. Muchas gracias, Sergio, y quiero rescatar algunas cosas de las que dijiste. Por un lado, vos hablaste de esta señora como una experta, lo cual me gustó mucho, y me acordaba que hace algunos días estuve dando una charla así para Chile, y una señora que eran todos profesionales, y una señora que era quizás como Celso, cuando yo hablé de un poco de temas que pueden ser similares en algunos puntos, ella me dijo, sí, yo también, a mí me pasa eso, y me parecía que era normal. Y cuando uno compara con gente joven, uno se da cuenta que esto no es normal y que son expertos de la vida, y que en alguna medida esta expertise, como se le dice, esta experiencia acumulada, tenemos que valorarla mucho socialmente, porque, porque no es fácil pasar estas situaciones y que justamente puedan tener los recursos y puedan darse maña, no sé si ustedes le dicen igual, sí, para poder hacerlo, es de una gran capacidad lo que están mostrando y quizás puedan ser los héroes del mañana, es decir, los que pudieron afrontar todo esto con mayores recursos puedan ser un poco héroes para todos nosotros. Por otro lado, con respecto a los duelos, justamente lo que yo hablaba era de Oaxaca, que uno veía que había muchas tradiciones antiguas todavía en relación al duelo de la novena y del apoyo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay duelos que, en términos generales, tenemos que acompañarlos. ¿Por qué? Porque la experiencia del duelo es muy, muy difícil y muy dura. Pero sin embargo, en la medida en que nosotros podamos pasarlo y podemos pasar ese tránsito tan difícil donde tenemos que reconvertirnos en otra cosa, porque la verdad que después de haber vivido 40, 50 años con una persona, encontrarnos sin esa persona significa que muchos de los recursos con los cuales yo me manejaba en la vida no los tengo más. No solamente, como dicen algunas mujeres, no sé ir al banco o no sé manejarme con mi familia, pero no solamente esto, sino la seguridad que me daba lo hogareño o las seguridades que yo encontraba en ese espacio no las tengo más.
En algunos casos pueden requerir medicación, pero centralmente lo que necesitan es apoyo. Apoyo comunitario, apoyo profesional, y la gente dice, no, bueno, pero esto es la familia. Y a veces la familia no está, no puede. Hay muchos hijos que te dicen, bueno, ella perdió al marido, pero yo perdí a mi papá. Y no es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esa pérdida, y esto ya que estoy lo aporto acá, la pérdida de una pareja es uno de los elementos más estresantes que hay. Estresantes, ¿qué significa? Que uno pierde recursos para manejar lo cotidiano. Y por eso hay tanto aumento de la morbilidad de la morbilidad, de la enfermedad, de los accidentes. Fíjense cuánta gente al poco tiempo que falleció un cónyuge se cae en la calle, tiene un accidente que nunca tuvo, es decir, está con la cabeza en otro lado y le pasan cosas más graves. E incluso todos sabemos que especialmente en las personas mayores, a la muerte de un cónyuge puede suceder en términos de una semana, un mes, la muerte del otro cónyuge sin que haya una respuesta biológica clara. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Para mí es una de las prioridades y me encantaría tener más políticas en salud mental y sociocomunitarias que enfoquen la cuestión del duelo. Así que, y por último, tu cuestión era en relación a De los la llamados... cámara vidriada, algo así mencionabas. Claro, bueno, no hace falta una cámara Gesell, porque la cámara Gesell o la cámara espejo, como dicen en Chile, Claro. en realidad vemos de un lado, vemos a los otros, pero nosotros no vemos. Simplemente lo que se hace es un espacio que a veces puede estar en la puerta con un vidrio o con un plástico, pero tiene que estar muy bien puesto. Y lo que más me gustó a mí es esto que empezaron a hacer muchas residencias, que es el vidrio con los agujeros y con las manos de plástico donde la gente puede abrazarse y tocarse. Pero la verdad es que esto es parte del ingenio y parte de residencias que están poniendo el ojo, el corazón, la cabeza en tratar de darles una mano a estas personas que están extrañando mucho a sus seres queridos y que necesitan ese contacto, como vos decías, que muchas veces cuando le ponen uno el celular se lo ponen en el oído porque no saben muy bien de qué se trata la videollamada o no llegan a ver bien quién está del otro lado. Así que bueno, creo que este es un momento donde lamentablemente nos pasa esto, pero estoy seguro que vamos a crecer mucho todos con esta pandemia. Así es, como ya lo mencionabas, pues nos ha dado muy buenas lecciones, como tú lo decías, con una especie de jubilación, ¿no? De retiro, pero lo que uno va a hacer es justamente conectarse con uno mismo, pero esto no lo dice esta pandemia. Y muchas gracias por... Gracias a vos, Sergio. Bien, pues muchas gracias tanto a nuestros compañeros que tuvieron la iniciativa de participar, como pues a usted, doctor Ricardo. Por supuesto, los comentarios han sido puramente positivos, tanto para usted como para el Instituto de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo. Le agradecemos de todo corazón el haber colaborado con nosotros. Muchísimas gracias. Así nos despedimos nosotros. Y pues un gran abrazo acá desde México y estamos muy agradecidos por su participación. Gracias a ustedes, un abrazo por Zoom es o sea que se puede cambiar los abrazos también. Un Claro que saludo sí. y especialmente a Freddy Méndez, que fue el que más me empujó y me buscó para que podamos estar. Nos vemos todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y pues nosotros nos despedimos así. Recuerden estar al pendiente de todas las actividades que tiene el Instituto de los Adultos Mayores en este mes en el que conmemoramos a la vejez hidalguense. Cuídense mucho, manténganse a salvo y nosotros seguimos contigo en casa.